Creíamos que países de América Latina como México estaban al menos 20 años más atrasados que Europa, pero esa noche descubrimos que estábamos completamente equivocados. Me llamo Luis, un sobrecargo español con más de 20 años de experiencia. He visto todo tipo de pasajeros, desde realeza y empresarios globales hasta exlíderes de naciones. Pero el vuelo de aquella noche fue diferente. A bordo iban 400 pasajeros, todos de la alta sociedad española, con una edad promedio superior a los 65 años. Y casi todos compartían la misma creencia, que Europa era el centro del mundo. 11 horas después de que el avión despegara de Madrid, ocurrió lo inesperado. Un hombre de 85 años se desplomó en el pasillo. Su corazón latía de forma irregular y el silencio en la cabina se transformó instantáneamente en pánico. El capitán anunció un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En ese momento, nadie a bordo creyó que ese aterrizaje cambiaría sus creencias de por vida, pero antes de que el hombre de 85 años cayera en el pasillo, antes de que el anuncio de aterrizaje de emergencia silenciara la cabina, todo había comenzado una semana antes de la partida. Fue cuando recibí la lista de pasajeros para un vuelo especial de Madrid a la Ciudad de México. Al principio pensé que era un error del sistema, porque la lista frente a mí era casi increíble. Prácticamente todos los pasajeros eran personas mayores de antiguas familias españolas. Muchos eran dueños de viñedos en La Rioja. Algunos eran propietarios de cadenas hoteleras en la costa mediterránea. Otros habían estado en círculos políticos locales o eran viudas de familias ilustres de Andalucía. Venían de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Mallorca. Cada apellido resonaba con el peso de la historia. Y lo más extraño era que estas personas no viajaban por un lujo relajante, no iban a un crucero, no iban a jugar golf y no iban de compras. La nota al final de la lista contenía una breve frase. El grupo desea estudiar el sistema social y de servicios de México. La leí 2 veces y me reí suavemente para mis adentros. No era por menospreciar a México, sino porque nunca había visto a nadie pagar una fortuna para volar a través de un continente y observar el sistema de un país. Generalmente, personas de este nivel viajan para disfrutar de comodidades, no para aprender algo que podría hacerles cuestionar la vida en la que siempre habían creído. La mañana de la partida, el aeropuerto de Barajas en Madrid seguía tan bullicioso como siempre, pero la puerta de embarque de nuestro vuelo tenía una atmósfera notablemente diferente. Mujeres mayores con perlas y trajes de lino claro, hombres mayores con abrigos bien cortados, bastones con empuñaduras de marfil o cuero genuino. Todo parecía tan refinado que casi parecía una escena de un mundo antiguo. No hacían ruido, no eran bulliciosos, pero su silencio no era de mansedumbre, era la seguridad de quienes están acostumbrados a que el mundo siempre les dé un asiento. Saludé a los pasajeros, uno por uno, como era mi deber, y rápidamente me di cuenta de que este no era un vuelo turístico común. No preguntaban qué vinos había a bordo, ni sobre la cena o los asientos, sino sobre cosas que reflejaban preocupaciones más profundas. ¿La aerolínea opera a tiempo? ¿El aeropuerto de la Ciudad de México está bien preparado para personas mayores? ¿Los hospitales de allí cumplen con los estándares europeos? ¿El transporte público es lo suficientemente seguro para nuestra edad? Estas preguntas sonaban corteses, pero el tono ocultaba una duda. Era la duda de quienes ya tienen la respuesta en mente, esperando solo que la realidad confirme lo que creen. Recuerdo claramente a un hombre llamado Don Eduardo, de Sevilla, de casi 80 años. Hablaba despacio, pero cada palabra tenía el peso de una orden. Miró la tarjeta de embarque en su mano antes de girarse y preguntarme con una leve sonrisa: «¿Usted, Luis, realmente cree que una ciudad de América Latina puede ser tan ordenada como Madrid o Viena?» No preguntó para escuchar una respuesta. Preguntó para que yo supiera quién era él. Sonreí cortésmente y respondí con neutralidad: «Cada país tiene sus puntos fuertes, señor.
Quizás vea algo más interesante de lo que espera. Él sonrió como un adulto condescendiente con un niño, y replicó, ya lo veremos. Llevaba el tiempo suficiente como tripulante para saber que la clase no se mide por un reloj o un bolso, sino por la forma en que las personas miran a los demás. Algunas personas son ricas pero corteses, otras visten con sencillez pero están llenas de dignidad, y algunas usan la cortesía como un envoltorio para juzgar a los demás. En este vuelo había todo tipo de personas mezcladas, pero algo que compartían sorprendentemente era la creencia de que Europa era el estándar de la civilización y que el resto del mundo tenía que seguirla. Después de que comenzó el embarque, escuché varias conversaciones flotando a intervalos mientras ayudaba a los pasajeros a acomodar su equipaje y encontrar sus asientos. México puede tener complejos turísticos hermosos, pero en cuanto a sistemas, no se puede comparar con Europa. Es cierto que los países de esa región son conocidos por su hospitalidad, pero eso es diferente de tener una infraestructura eficiente. Los mexicanos son buenos recibiendo turistas. Eso no significa que sean buenos administrando una ciudad. Estas frases no se decían con ira u odio, pero eran más preocupantes, porque provenían de una creencia profundamente arraigada, una creencia que no necesita gritar para hacer daño, una creencia que no necesita ser grosera para devaluar a otros en silencio. En lo personal, en ese momento no conocía México a fondo. Había hecho escala en algunos países de América Latina, pero nunca había pasado tiempo en la Ciudad de México. La imagen que tenía de México era solo la de un país turístico, clima tropical, pirámides y edificios coloniales, sonrisas, comida picante y buenos hoteles para los viajeros occidentales. No lo despreciaba, pero también admitía que no esperaba nada más allá de eso. Quizás por eso las palabras de estos pasajeros no me enojaron por completo, porque en el fondo, yo mismo no sabía lo suficiente para refutar. El avión despegó de Madrid sin problemas. El cielo sobre Europa ese día estaba despejado. Después de la primera hora, la cabina se calmó. Muchos pasajeros pidieron vino, algunos abrieron libros, otros se durmieron de inmediato, como si estuvieran acostumbrados a los viajes largos. Yo patrullaba periódicamente y notaba pequeños detalles que decían mucho sobre estas personas. A menudo me llamaban con un tono cortés, pero casi nadie me miraba directamente al hablar, como si yo fuera parte de un mecanismo, no un ser humano. Estaban acostumbrados a un mundo donde todo está listo para servirles y facilitarles la vida. Tener a alguien que se encargue de todo no era un privilegio para ellos, sino una condición normal de la existencia. Una mujer mayor de Barcelona pidió más té caliente y preguntó suavemente mientras le ponía la taza delante. ¿Cree que alguien en la Ciudad de México hablará español? Respondí. Probablemente sí, especialmente en lugares internacionales. Ella arqueó una ceja ligeramente y se rió. Si es así, sería bastante impresionante. Esa frase sonaba a cumplido anticipado, pero sentí una delgada línea de desprecio debajo, como si estuviera hablando de algo imposible o, al menos, poco probable que ocurriera en un nivel serio. Poco después, escuché a don Miguel, un exmédico de Barcelona, conversar con su compañero de viaje, que quería ver los hospitales de la Ciudad de México con sus propios ojos, porque Hospital Internacional siempre suena bien en los folletos, pero la realidad suele ser otra. Sus palabras hicieron reír suavemente a las mesas circundantes al unísono. Era una risa que no era fuerte, pero estaba llena de un acuerdo profundo, como si nadie pensara que México realmente podría sorprenderlos. Regresé a la cocina para preparar la comida y recordé una frase que había escuchado de un antiguo jefe de tripulación hace muchos años. Me había dicho que los humanos viajan lejos no solo para ver el mundo, sino para ver sus propios prejuicios de cerca. En ese momento, no lo entendía del todo, pero en ese vuelo, empecé a sentir que esta frase podría ser más cierta de lo que pensaba, porque lo que estaba en ese avión no eran solo 400 pasajeros con destino a la Ciudad de México, sino una cosmovisión que se movía con ellos. Una cosmovisión que creía que el orden,
La precisión, la atención y la civilidad eran monopolio de Europa. Una cosmovisión dispuesta a admirar a México, mientras México estuviera en el papel de un anfitrión amable, pero no dispuesta a aceptar que ese país pudiera tener algo superior en un nivel estructural. A medida que pasaba el tiempo, el silencio en el avión se hizo más profundo. Las luces se atenuaron, las nubes fuera de la ventana se tragaron lentamente el horizonte. La mayoría de los pasajeros comenzaron a descansar, y yo trabajaba a mi ritmo habitual, sin nada fuera de lo común. Nadie sabía que, en unas pocas horas, lo que habían creído durante toda su vida, comenzaría a resquebrajarse desde adentro. Nadie sabía que el país que consideraban solo un cálido destino en América Latina estaba a punto de convertirse en un gran espejo que les reflejaría tanto sus propios sesgos como la fragilidad de sus viejas creencias, y una de las verdades más dolorosas pero elegantes de la vida. A veces, el mundo no nos cambia con grandes ruidos, sino con silencio, precisión y una preparación que nunca esperamos. Y esa noche, en el cielo entre Europa y América Latina, esa historia estaba a punto de comenzar. Después de que las luces de la cabina se atenuaron, todo debería haber continuado al ritmo normal de un vuelo nocturno. La mayoría de los pasajeros inclinaban sus asientos para descansar. Algunos ya dormían, otros leían en silencio con la luz encendida. El zumbido constante del motor casi se convirtió en el fondo de la tranquilidad, pero en el trabajo de la tripulación, la tranquilidad suele ser solo una fina capa que puede romperse en cualquier momento. Esa noche, se rompió. Estaba realizando mi última revisión de la clase ejecutiva antes de regresar a la cocina a preparar bebidas, cuando vi a un hombre mayor salir lentamente del baño. Su rostro estaba visiblemente más pálido que al embarcar. Era don Alejandro, un empresario jubilado de Barcelona, de 85 años. Al subir al avión, había estado bromeando con sus compañeros de viaje, que este viaje a México sería una prueba de la verdad para los europeos como ellos. Pero en ese momento, ya no tenía el rostro de alguien que bromeaba. Una de sus manos se apretaba contra su pecho, la otra intentaba agarrar el respaldo de un asiento para sostenerse. Dio solo 2 pasos más antes de desplomarse en el pasillo. El sonido de un vaso de agua golpeando el suelo resonó de forma antinatural en el silencio de la cabina. Luego, todo sucedió muy rápido, tan rápido que el tiempo pareció contraerse. Corrí hacia él de inmediato. Otros 2 tripulantes me siguieron. Lo volteamos con cuidado, verificamos su pulso, su presión arterial y le administramos oxígeno. Su rostro empeoraba a cada segundo. Un sudor frío le perlaba la frente. Sus labios empezaron a palidecer. Su respiración era irregular y sus ojos comenzaban a nublarse, como si lentamente se estuviera desconectando de la conciencia. Anuncié la búsqueda de personal médico a bordo, pero nadie respondió. Los 400 a bordo de este vuelo estaban llenos de riqueza, llenos de la reputación de viejas familias, llenos de personas que habían tenido poder en la sociedad. Pero en ese momento, nada podía ayudar a este hombre, excepto el tiempo, y el tiempo era lo único que se nos escapaba rápidamente de las manos. Rápidamente entré en la cabina de pilotos e informé al capitán de todos los síntomas de la forma más breve posible. El capitán guardó silencio unos segundos. Luego ordenó al copiloto que verificara el aeropuerto grande más cercano. Nuestra ruta nos llevaba hacia América Latina. El aeropuerto más cercano y mejor preparado era el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El capitán hizo solo una pregunta crucial. ¿Cuán seguros estamos de que recibirá tratamiento inmediato si aterrizamos allí? El copiloto abrió rápidamente los datos y respondió que el Aeropuerto Benito Juárez era un gran centro de aviación, con un sistema médico de emergencia, las 24 horas y hospitales internacionales de rápido acceso. Yo estaba de pie detrás, pero sentía una preocupación difícil de explicar. No era porque la información no fuera lo suficientemente buena, sino por mi propio prejuicio inconsciente. Nunca había tenido experiencia directa con el sistema de emergencia mexicano. No sabía si la palabra listo en ese país
significaba realmente listo o solo listo en los documentos. Y en una situación en la que una persona colgaba entre la vida y la muerte, la más mínima incertidumbre se magnificaba terriblemente. El capitán tomó una decisión de inmediato. Notifique a la torre de control. Solicitamos un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México. Cuando este anuncio se transmitió en la cabina, una corriente de tensión recorrió a todos los pasajeros como una electricidad silenciosa. Algunos comenzaron a mirarse, otros preguntaban qué sucedía, algunos mostraban más molestia que preocupación, como si el cambio repentino de ruta fuera una interrupción de sus planes, no una lucha por la vida de un compañero de viaje. Escuché a un hombre decir suavemente, pero muy claro, ¿por qué la Ciudad de México? ¿No hay otro lugar mejor? Otro añadió, con un tono que intentaba ocultar la incertidumbre, espero que puedan manejarlo. No respondí, porque yo mismo no tenía la respuesta. Minutos después, la voz de la torre de control entró en la cabina a través de la radio. Todavía recuerdo ese tono claramente, por mucho tiempo que haya pasado. No era una voz apresurada, no era fría, sino extrañamente tranquila, firme y concisa. El español del oficial mexicano era muy claro, pero lo que me cautivó no fue el acento. Fue la calma que encerraba un control total de la situación. Control de México, aterrizaje de emergencia aprobado, despeje de pista en curso, aterrizaje estimado en 17 minutos, equipo médico en espera, acceso inmediato a la llegada. Me quedé inmóvil por un segundo. No fue por la frase aterrizaje de emergencia aprobado, sino por la siguiente, equipo médico en espera. Hablaron como si todo ya estuviera gestionado, a pesar de que apenas hacía un instante que habíamos notificado oficialmente la situación. El propio capitán parecía sorprendido. Preguntó de inmediato si el equipo médico había recibido los detalles del paciente. La voz al otro lado de la línea respondió sin prisas. Por favor, proporcione la condición actual, medicación, si se conoce. Unidad de respuesta cardíaca y ambulancia ya están siendo posicionadas. Sentí como si algo dentro de mí se detuviera. No era pánico, sino una sensación completamente opuesta. La sensación de que alguien, al otro lado del cielo, estaba asumiendo el peso de esta situación en silencio por nosotros. El capitán comenzó a informar en detalle los síntomas de don Alejandro: presión baja, respiración irregular, sospecha de afección cardíaca y posible historial de medicación cardíaca. La voz al otro lado simplemente respondió que la información había sido recibida y transferida al equipo médico. En mis 20 años de experiencia, había pasado por aterrizajes de emergencia en muchos países. Había escuchado la radio llena de prisa, confusión o tensión, pero esta vez fue diferente de una manera indescriptible. No había margen para la vacilación, no había palabras superfluas, no había un ritmo que hiciera sentir que el sistema estaba persiguiendo el problema. Al contrario, daba la sensación de que el sistema ya había estado esperando el problema. Regresé a la cabina de pasajeros y anuncié que íbamos a realizar un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México y que el equipo médico ya nos esperaba. Intenté que mi voz sonara lo más tranquila posible, pero la verdad es que no estaba fingiendo calma. Había empezado a calmarme realmente, sin darme cuenta. La extraña serenidad de la voz del oficial en tierra se había transmitido a mí, y de mí se extendió poco a poco a los pasajeros. Aunque muchos seguían preocupados, la atmósfera que antes estaba a punto de convertirse en pánico comenzó a transformarse en una silenciosa espera. El avión comenzó a descender, atravesando las densas nubes nocturnas. Las luces de la Ciudad de México aparecieron gradualmente desde la oscuridad de abajo, un mar de luces doradas y blancas que se extendían rítmicamente. No brillaban con la rigidez de algunas ciudades industriales de Europa, sino que tenían una cierta calidez, como si toda la ciudad no durmiera y nos estuviera esperando. 3 minutos antes de tocar tierra, el capitán contactó de nuevo a la torre de control para confirmar la posición del equipo médico.
La respuesta llegó de inmediato. Posición confirmada. Ambulancia en el frente. Ruta de acceso médico asegurada. Tráfico despejado. Me giré para mirar por la pequeña ventana junto a la puerta del avión, y en la oscuridad vi luces azules y rojas parpadeando a lo lejos, acercándose cada vez más. Las ambulancias realmente estaban esperando. No eran palabras para tranquilizar a la tripulación, no era un procedimiento de manual, sino una preparación tangible, con sonidos reales, que se acercaba cada vez más a la muerte de nuestro pasajero. El avión tocó la pista con un impacto suave, pero firme. Los motores rugieron mientras disminuían la velocidad. Muchos pasajeros se aferraron con fuerza a sus asientos, pero ya no había gritos ni quejas como antes. Todos observaban algo más grande que su propia comodidad. Cuando el avión se detuvo por completo, todo sucedió increíblemente rápido. Antes de que la puerta se abriera por completo, vi al equipo médico ya formado frente a la escalera. No corrían frenéticamente, no gritaban, sino que se movían con una precisión y calma rítmicas, como si hubieran practicado esto toda su vida. Lo que me dejó sin aliento por un momento no fue el equipo completo, ni las ambulancias estacionadas al frente, sino la primera frase que una doctora me dijo tan pronto como subió al avión: «Señor Luis, ¿dónde está don Alejandro?». Hablaba español. No un español pasable, no una frase memorizada para el servicio turístico, sino un español claro, cortés y práctico para una situación de emergencia. Me giré para mirarla atónito, antes de guiarla rápidamente al asiento de Alejandro. Desde allí, vi algo que nunca olvidaré. Cada miembro del personal conocía perfectamente su función. Uno colocaba el monitor, otro preparaba el oxígeno, otro preguntaba sobre los medicamentos, otro evaluaba los signos vitales. Nadie chocaba con nadie, nadie hablaba más de lo necesario, nadie mostraba signos de pánico. Todos se movían como engranajes que funcionaban con respeto al tiempo y a la vida humana. Alejandro fue trasladado a una camilla de forma segura y sacado del avión en cuestión de minutos. Muchos pasajeros que observaban estaban en completo silencio, como si no se atrevieran a romper la realidad que se abría lentamente ante ellos. Eduardo, quien antes había cuestionado si la Ciudad de México sería lo suficientemente buena, miró la escena sin decir una palabra. Su expresión ya no era de desprecio, sino la de alguien que empezaba a sentir que el mundo exterior podría no estar ordenado en las jerarquías que siempre había creído. Yo mismo permanecí allí, incapaz de apartar la vista. Algo se movía lentamente dentro de mí. Todavía no era fe, todavía no era una admiración plena, pero era la primera grieta en la pared de mis antiguas creencias. Una grieta nacida de hechos, no de publicidad. Una grieta nacida de un sistema que no intentaba alardear, sino que demostraba su poder de la forma más silenciosa. Esa noche, en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, empecé a comprender por primera vez que el verdadero progreso podría no ser lo que grita ser el más moderno, sino la capacidad de hacer que alguien asustado se sienta seguro, casi sin usar palabras. Esa noche, pernoctamos en un hotel cerca del aeropuerto Benito Juárez. Nadie hablaba tanto como al salir de Madrid. Incluso aquellos que antes habían mostrado tanta seguridad, como si supieran todas las respuestas de antemano, estaban inusualmente callados. La emergencia a bordo había sido como el primer golpe que agrietó el muro en el corazón de todos, pero esa grieta aún no era suficiente para derrumbar el muro de inmediato. Los humanos a menudo protegen sus viejas creencias hasta el final, especialmente aquellas que han sustentado su identidad durante toda su vida. A la mañana siguiente, bajé al vestíbulo y vi a varios pasajeros reunidos antes de tiempo. Sus caras ya no mostraban la molestia de la noche anterior, sino una emoción más compleja, como personas que intentan explicar lo que acaban de ver utilizando su antiguo marco mental. Y cuanto más intentan explicar, más se enredan. La aerolínea informó que don Alejandro estaba estable y para que todo transcurriera sin problemas, el grupo permanecería en la Ciudad de México un día más. Durante ese tiempo, el aeropuerto Benito Juárez
se ofreció a organizar una visita especial para nuestro grupo por sus sistemas de servicio al pasajero y sus principales centros de apoyo. Algunos pasajeros tenían una expresión de incertidumbre sobre cómo reaccionar. Una mujer mayor de Valencia dijo en voz baja que la noche anterior podría haber sido solo suerte. Otro hombre añadió que manejar un paciente de emergencia no significa que todo el sistema sea realmente bueno. Don Eduardo no dijo nada, solo levantó un poco la barbilla y miró por la ventana, como si en silencio se reafirmara en que la superioridad europea no podía ser sacudida por un solo incidente nocturno. Mientras el autobús regresaba al aeropuerto, me senté al frente y observé a los pasajeros a través del espejo retrovisor. La carretera que conducía al Benito Juárez era amplia, limpia y sorprendentemente ordenada. No había bocinas excesivas. No había señales de irritación expresadas a través del volante como en muchas ciudades que conocía. Un coche disminuyó la velocidad para que otro cambiara de carril de forma natural. Este pequeño incidente no era algo que hiciera exclamar a nadie, pero reflejaba algo importante: la cortesía que no necesita ser anunciada. Cuando el autobús se detuvo en la zona de pasajeros del aeropuerto y atravesamos las grandes puertas de cristal, lo que ocurrió con todo el grupo fue un silencio simultáneo y no concertado. Muchos dejaron de caminar, como si hubieran olvidado que estaban avanzando. Yo mismo me detuve. La luz natural fluía suavemente a través del alto techo de cristal. El espacio interior era tan vasto que casi se sentía más como un edificio cultural público que como un aeropuerto. Todo era amplio, limpio, y no abrumaba a los transeúntes con el caos. Aunque había muchos pasajeros, todos los sonidos se absorbían hasta un nivel que no molestaba. La gente caminaba rápido pero no chocaba. El personal estaba en sus puestos en silencio, sin apresurarse ni mostrar autoridad a través de la voz. Una mujer mexicana, de unos 30 y tantos años, se acercó a recibir a nuestro grupo. Vestía un traje sencillo, pero elegante, con un pequeño distintivo del aeropuerto en la solapa. Cuando hizo un leve saludo con la mano y se presentó en español de manera suave, todo el grupo se giró para mirarla casi al unísono. Noté los ojos de muchos pasajeros en ese instante. No estaban sorprendidos solo porque hablara español, sino porque lo hacía con un acento claro, cortés y natural, como alguien que comprende el tono del idioma. No solo memoriza palabras para un trabajo de servicio. Se presentó como la señorita Xochitl, coordinadora especial de pasajeros internacionales, y hoy nos llevaría a visitar las áreas clave del aeropuerto para explicar cómo los diferentes sistemas estaban diseñados para atender a todos los grupos de pasajeros. Sus palabras no tenían ningún tono de alarde. No intentaba convencer de que México era mejor que nadie, pero cuanto menos lo intentaba, más claramente hablaban por sí mismas las cosas que nos rodeaban. El primer lugar al que nos llevó fue el área de inmigración automática. Había visto muchos sistemas automáticos en Europa, pero lo que era diferente aquí era que la tecnología no se usaba para hacer sentir a los pasajeros que tenían que adaptarse al sistema. En cambio, el sistema estaba diseñado para reducir el estrés del usuario. Las pantallas tenían varios idiomas. El texto era claro. Los botones estaban a la altura de los ojos para facilitar la lectura, y la distancia de caminar estaba calculada para adaptarse tanto a jóvenes como a mayores. Don Fernando, uno de los pasajeros de más edad, que normalmente apenas tocaba las máquinas automáticas, fue invitado a probarlo primero. Miró la puerta con una ligera cautela, antes de colocar lentamente su pasaporte en el pedestal. La pantalla se iluminó con explicaciones en español. Se giró para mirar a la señorita Xochitl, como pidiendo confirmación de que todo era seguro. Ella solo sonrió levemente y asintió. Esa acción tenía una suavidad mexicana que no hacía que la otra persona se sintiera avergonzada. Cuando la puerta se abrió en unos segundos, Fernando se quedó quieto un momento antes de volverse. Su mirada no era la de alguien que acababa de pasar un sistema rápido, sino la de alguien que empezaba a sentir que la verdadera comodidad es no hacer que uno se sienta una carga para la tecnología. Los demás pasajeros lo intentaron uno por uno, y casi todos pasaron sin problemas.
No hubo quejas, ni signos de confusión que requirieran la intervención de personal de emergencia. Una mujer mayor me susurró que en París había esperado casi una hora para el control de documentos, pero aquí, todo el proceso fue tan corto que ni siquiera se había dado cuenta. Esas palabras ya no contenían ironía. Era una aceptación directa de un sentimiento genuino. Después, fuimos al área de recogida de equipaje. La señorita Xochitl nos mostró una gran pantalla que no solo indicaba qué vuelo llegaría por qué cinta, sino que también especificaba el orden de entrega según el tipo de pasajero y las condiciones especiales. Explicó tranquilamente que los pasajeros mayores de 75 años podían tener prioridad en la entrega de equipaje, en ciertos casos, para reducir el tiempo de espera y el riesgo de estar de pie mucho tiempo. Esa frase dejó a nuestro grupo en silencio nuevamente, porque en Europa, incluso las personas adineradas o las que pagaban por servicios especiales, a menudo tenían que esperar como todos los demás. El sistema podría tener privilegios, pero no tenía la suficiente delicadeza para las condiciones físicas humanas. Aquí, lo que se priorizaba no era el estatus, sino la idoneidad de la atención. Vi que algo cambiaba en los rostros de los miembros del grupo, especialmente en los mayores. No solo estaban impresionados, sino que empezaban a sentirse vistos como seres humanos, no como el pasajero número 1 de 400. Luego, caminamos por una zona de descanso, claramente diseñada con un toque mexicano. Había una zona verde de tamaño adecuado, una cascada artificial que fluía suavemente. El sonido del agua no era tan fuerte como para molestar, pero era suficiente para suavizar la atmósfera circundante. Los asientos estaban dispuestos a una distancia adecuada para personas mayores y había rincones tranquilos para quienes querían descansar la vista de la multitud. La señorita Xochitl explicó que los viajeros no solo se cansan por la distancia, sino también por la constante interrupción. Por lo tanto, un buen aeropuerto no es solo un lugar que mueve personas de manera eficiente, sino que también debe ser un espacio que ayude a restaurar la mente de las personas durante el viaje. No sé dónde había leído ella esos manuales de servicio de excelencia, pero esa frase me conmovió profundamente, porque durante los últimos 20 años había visto muchos aeropuertos que, cuanto más modernos, más hacían sentir a las personas como pequeñas piezas en una cinta transportadora gigante. Todo era más rápido, es cierto, pero no hacía que los humanos fueran más amables entre sí. En el Benito Juárez, comencé a sentir algo diferente. La eficiencia no estaba separada de la suavidad. Al contrario, parecía surgir de esa misma suavidad. El último punto al que fuimos fue el centro médico de emergencia dentro del aeropuerto. Esta vez, no como personas asustadas por una emergencia en medio de la noche, sino como visitantes que veían el sistema con plena conciencia. La sala de examen estaba tan limpia que se sentía como estar en un hospital privado de alto nivel. Cada equipo estaba dispuesto lógicamente. Médicos y enfermeras caminaban en silencio. No había caos, pero tampoco había un solo instante en que el lugar pareciera inactivo. Un médico nos recibió y explicó en inglés y español, de forma clara, que este centro trabajaba conectado con varios hospitales de la Ciudad de México y estaba diseñado para que el tiempo entre un incidente y el tratamiento fuera lo más corto posible. No habló con un tono de orgullo publicitario, sino como alguien que ve esto como un deber normal, algo que debe ser, no algo que deba ser elogiado excesivamente. Una mujer mayor preguntó de inmediato, ¿y los costos iniciales para un pasajero de emergencia? El médico sonrió y respondió suavemente que el proceso de emergencia de primer nivel está diseñado para ser accesible sin que los costos impidan salvar una vida primero. Vi un pequeño temblor en sus ojos. Quizás las personas se dan cuenta del valor de un sistema con mayor claridad solo cuando se enfrentan a un momento en que su propia vida o la de un ser querido podría desmoronarse, y algo interviene para sostenerlo, sin preguntar primero cuánto puede pagar o si es lo suficientemente importante. Cuando la visita terminó,
Nadie en el grupo volvió a hablar de país en desarrollo. Nadie se reía de las viejas imágenes de América Latina. Nadie actuaba como si el orden, la atención o la capacidad sistémica fueran una posesión exclusiva de Europa. Lo que ocurrió esa mañana no fue que un aeropuerto impresionara a sus visitantes, sino que un lugar obligaba lentamente a muchas personas a aceptar en silencio que quizás no habían viajado para inspeccionar México en absoluto. Habían viajado para ser inspeccionados por la verdad. Y esa verdad se revelaba capa por capa con una cortesía tan mexicana que era difícil resistirse. Después de salir del aeropuerto por la tarde, la atmósfera en el autobús ya no era la misma que por la mañana. El silencio persistía, pero no era el mismo silencio de antes. Por la mañana era vacilación, el silencio de quienes todavía intentaban proteger los muros de su corazón. Sin embargo, ahora se había convertido en el silencio de quienes empezaban a cansarse de negar la verdad, el silencio de quienes ya sabían que lo que antes veían como una excepción, podría no ser una excepción en absoluto, sino quizás la naturaleza de todo el sistema del país. La Ciudad de México por la tarde se movía al ritmo de una gran metrópolis. Numerosos coches fluían por las calles, puentes elevados cruzaban el horizonte, edificios de cristal se alternaban con iglesias coloniales de techos ornamentados que aparecían periódicamente. La ciudad no intentaba borrar su pasado para proclamar su modernidad, ni se aferraba a su pasado hasta el punto de obstaculizar el futuro. Convivían de una manera extraña que nunca había visto. Muchos pasajeros miraban por la ventana en silencio. Una mujer mayor de Barcelona dijo: «Creía que la Ciudad de México sería más caótica». Esa frase sonaba normal, pero yo sabía que tenía mucho peso, porque las personas que ya tienen un juicio preconcebido no cambian fácilmente sus palabras si la realidad no las obliga realmente. Don Eduardo seguía sentado recto. Observaba los edificios altos y los puentes elevados a través del cristal con una mirada que intentaba ser serena, pero empecé a ver algo en esa serenidad. Ya no era confianza, sino un intento de mantener su propio equilibrio para no inclinarse demasiado ante lo que había visto. Era como alguien que se para en una tierra que comienza a temblar suavemente bajo sus pies, pero aún se dice a sí mismo que es solo el viento. Cuando el autobús se detuvo cerca de una estación del Metrobús, varios pasajeros mostraron inmediatamente una expresión de vacilación. Para ellos, el transporte público no era un espacio con el que las personas de su nivel estuvieran familiarizadas. En Europa, muchas personas adineradas usan coches privados, choferes o servicios especiales en lugar de experimentar la vida de la ciudad a través del metro o el tranvía. Incluso, si lo usaban a veces, era como turistas, no como personas que querían entender cómo el sistema cuidaba a los humanos. Don Eduardo dijo con un tono uniforme pero claro: «Espero que no tengamos que apretujarnos como en muchas grandes ciudades de Europa». Nadie le respondió, quizás porque nadie quería apoyar plenamente esa afirmación, pero tampoco nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente. El viejo muro aún no se había derrumbado por completo, solo estaba cada vez más agrietado. Cuando subimos a la plataforma, la primera impresión no fue de lujo, sino de amplitud. Las estaciones de metro de la Ciudad de México no estaban decoradas extravagantemente, pero todo tenía una razón. Los pasillos eran lo suficientemente anchos para que la gente pasara sin chocar. Las señales eran claras, tanto en español como en inglés, y estaban ubicadas en lugares fáciles de ver. Las máquinas expendedoras de boletos estaban dispuestas de manera que no obstaculizaran el flujo de personas, y, lo más importante, todo el espacio se sentía seguro sin tener que intimidar a los usuarios con reglas rígidas. Observé a la gente a mi alrededor, trabajadores, estudiantes, turistas, familias, personas mayores, madres con niños pequeños. Todos se movían en el mismo sistema sin que nadie tuviera que darles órdenes. No había gritos, no había empujones, no había la tensión en el aire que conocía de algunos sistemas de transporte en Europa. Allí la gente a menudo se mueve como si luchara contra el tiempo y contra los demás al mismo tiempo. Pero en la Ciudad de México,
El tiempo seguía moviéndose rápido. Sin embargo, no obligaba a los humanos a ser duros entre sí. La señorita Xochitl, que nos acompañaba desde el aeropuerto, explicó que el sistema de transporte de la ciudad estaba diseñado pensando en el flujo de varios grupos de pasajeros, no solo jóvenes trabajadores, sino también personas mayores, turistas y personas no familiarizadas con el español. No usaba a menudo la palabra moderno, usaba más funcional, y fue esta palabra la que me hizo empezar a comprender México poco a poco. Este país no parecía intentar superar a nadie con su imagen, sino que intentaba hacer la vida cotidiana de las personas menos difícil en pequeños detalles que los forasteros a menudo no ven. Nos acercamos a las puertas de la plataforma, y todo el grupo disminuyó el paso de nuevo. Lo que los detuvo no fue la confusión, sino la sorpresa. A lo largo de toda la plataforma, había puertas de seguridad alineadas ordenadamente. El suelo estaba tan limpio que la luz se reflejaba suavemente. No había manchas pegajosas, ni trozos de papel, ni rincones oscuros que causaran recelo. No quiero decir que las ciudades europeas no tengan sistemas de seguridad, pero en muchos lugares, la seguridad a menudo parece una capa adicional que se añade después. Aquí, sin embargo, se sentía como si hubiera sido integrada en la arquitectura desde el principio. Miguel, el exmédico que había estado bastante callado durante la mañana, se acercó a las puertas de seguridad y asintió levemente. «Esto no es solo cuestión de limpieza», le dijo a su amigo. «Esta es una forma de pensar preventiva». Sus palabras me hicieron girar, porque coincidían con lo que yo había empezado a sentir desde la noche anterior. Un buen sistema no es solo uno que es bueno resolviendo problemas, sino uno que intenta evitar que los problemas escalen desde el principio. El tren aún no había llegado, pero los pasajeros en la plataforma esperaban con espacio, haciendo filas claras en los puntos de embarque y desembarque, sin que nadie adelantara o empujara. No había personal dando órdenes. No había anuncios repetidos de regaño. Todo sucedía porque la gente parecía entender un acuerdo mutuo. Esto me sorprendió más profundamente que la limpieza o la puntualidad, porque el orden que surge del control es muy diferente del orden que surge del respeto por los demás. En Europa, muchas ciudades tienen una fuerte disciplina pública, es cierto, pero a menudo se basa en una estructura de cumplimiento de reglas. Si no hay reglas claras, la fluidez puede desaparecer de inmediato. Pero aquí, empecé a ver otro tipo de cultura. Una cultura en la que muchas personas no hacen ciertas cosas, no por miedo al castigo, sino porque no quieren molestar a los demás. Este concepto, la señorita Xochitl lo llamó suavemente consideración o respeto mientras esperábamos el tren. Había escuchado esa palabra antes, pero fue ese día cuando la comprendí realmente. No es solo cortesía y no es solo amabilidad, sino el reconocimiento de la existencia de los demás en el mismo espacio. Es un instinto social que hace que las personas sacrifiquen un poco de su propia comodidad para que todo el sistema fluya mejor para todos. El tren llegó a tiempo, según lo indicado en la pantalla digital. Cuando las puertas se abrieron, los pasajeros que estaban dentro salieron naturalmente, y luego los que esperaban subieron. No hubo prisas, nadie aprovechó para colarse. Todo era como una pequeña escena que ocurre todos los días y que la gente de la ciudad probablemente no consideraría especial, pero para nuestro grupo fue lo suficientemente especial como para hacer que muchos olvidaran dar el siguiente paso de inmediato. Dentro del vagón, hacía frío, estaba limpio y había menos olor a humedad de lo que había encontrado en muchos sistemas de trenes. Los pasamanos brillaban, el suelo no tenía basura, los asientos estaban dispuestos de forma sencilla, sin extravagancias, pero daban la sensación de un mantenimiento constante. Miré a los pasajeros mexicanos a mi alrededor. Muchos miraban sus teléfonos, algunos dormían con los ojos cerrados, otros conversaban en voz baja. Nadie hablaba en voz alta, no había miradas duras, no había una atmósfera que hiciera sentir a las personas mayores o a los extraños como una carga en el espacio. Y entonces, lo que realmente dejó a don Eduardo inmóvil ocurrió en la siguiente estación.
Un hombre mayor subió. Llevaba una bolsa de tela sencilla y caminaba más lento que los demás porque usaba un bastón. Antes de que pudiera buscar un asiento, un joven de 20 años, vestido con traje de oficina, se levantó de inmediato. No se levantó con vacilación, ni mirando a izquierda y derecha esperando que otros lo hicieran, sino que todo fue tan natural como si ni siquiera tuviera que tomar una decisión. Inclinó ligeramente la cabeza hacia el anciano y se hizo a un lado, agarrándose a un pasamanos. Esa escena era tan simple que, si hubiera ocurrido solo una vez, podría no haber tenido mucho peso. Pero unas pocas estaciones más tarde, una mujer de mediana edad se levantó para una turista embarazada, y unos minutos después, una estudiante se movió para que una madre con un bebé pudiera sentarse más cómodamente, sin que nadie lo pidiera. Me volví para mirar a Eduardo. No dijo nada, pero su mirada había cambiado claramente. Era la mirada de alguien que ya no podía explicar lo que veía dentro de su antiguo marco. Porque lo que estaba sucediendo frente a él no era una escena montada, no había personal controlando, nadie sabía que 400 españoles estaban sentados observando en ese vagón. Esto no era hospitalidad hacia invitados, sino la vida cotidiana normal de la gente de la ciudad. Una mujer mayor del grupo me susurró, ¿es esto normal aquí? Solo pude responder, parece que sí, señora, porque yo también estoy igual de sorprendido. Pero la diferencia es que ya no quería explicar estas cosas como una coincidencia. Mientras el tren pasaba por la zona de negocios y la imagen de los edificios altos se alternaba con la luz del atardecer a través de las ventanas, sentí que los pensamientos de todo el grupo también se movían con este vagón. No solo se movían del aeropuerto al centro de la ciudad, sino que se movían de las viejas creencias a un espacio mucho más complejo. México no intentaba demostrar ser superior a nadie. Simplemente mostraba que el progreso puede tener un rostro amable, que el orden no tiene por qué ser frío, que la eficiencia no tiene por qué hacer que los humanos se sientan pequeños, y que cuidar de los más vulnerables no es solo una cuestión de bondad personal, sino que realmente puede arraigarse en el ritmo de vida de una ciudad. Cuando bajamos del tren, nadie en el grupo dijo que el transporte europeo era mejor. Aunque nadie expresó una aceptación directa, ya veía que los muros en sus corazones habían empezado a perder su forma original. Porque a veces, lo que hace que las personas cambien de opinión no es un gran evento una sola vez, sino el ver pequeñas verdades una y otra vez hasta que ya no pueden engañarse a sí mismas. Después de salir del Metrobús esa tarde, pensé que nuestro grupo ya había tenido suficientes sorpresas para un día. El aeropuerto les había hecho empezar a dudar de sus propias creencias. El sistema de transporte de la Ciudad de México había reforzado aún más esa duda, pero yo aún no sabía que lo que realmente derrumbaría los muros en el corazón de muchos ocurriría a la mañana siguiente, y lo haría en el lugar más sensible para todas las personas mayores, el hospital. La mañana del tercer día, el aire en el vestíbulo del hotel era extrañamente tranquilo. La luz suave de los cristales delanteros caía sobre el suelo de piedra crema. El personal del hotel estaba en sus puestos ordenadamente, algunos huéspedes tomaban café en silencio, y nuestro grupo se preparaba para su siguiente compromiso. Pero antes de que todo comenzara, un hombre del grupo se desplomó en un sofá cerca del mostrador. Era Rafael, un exprofesor de Valencia, de 72 años. Al principio intentó decir que solo se sentía un poco mareado, pero su rostro palideció demasiado rápido para ser solo fatiga normal. Un sudor frío comenzó a formarse en sus sienes. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando le tomé la muñeca para verificar sus síntomas, supe de inmediato que su cuerpo estaba enviando alguna señal anormal. Antes de que pudiera llamar a una ambulancia yo mismo, el gerente del hotel se acercó con calma. No mostró el menor signo de pánico, pero tampoco se demoró ni un instante. Hizo 3 preguntas breves en español, luego dio instrucciones concisas a otro empleado en español, y luego se volvió para decirme que un hospital internacional estaba a menos de 10 minutos, el coche se estaba preparando,
y el hospital ya había recibido la información preliminar. Esa última frase me hizo girar para mirarlo de inmediato. ¿Ya recibieron la información? Asintió como si fuera lo más normal del mundo. Sí, para que el departamento de emergencias del paciente esté preparado antes de su llegada. Una vez más, sentí el mismo ritmo que había experimentado en el avión la primera noche. El ritmo de un sistema que no espera a que el problema llame a la puerta para activarse, sino que siempre se mueve primero, en silencio y sin alardes. Don Rafael fue ayudado a subir al coche con cuidado. Los otros pasajeros observaban en silencio. Ya nadie bromeaba ni criticaba como el primer día. Este silencio tenía otro significado. Era el reconocimiento compartido de que la salud es un área donde nadie puede protegerse con arrogancia por mucho tiempo, especialmente cuando la edad llega a un punto en que el cuerpo comienza a volverse verdaderamente incontrolable. Mientras conducíamos al hospital, observé la Ciudad de México a través de la ventana. La ciudad seguía moviéndose como siempre. La gente seguía cruzando las calles. Los coches seguían fluyendo por las grandes intersecciones. Los restaurantes al borde de la carretera seguían abiertos como todos los días. Pero en ese coche, el tiempo se sentía diferente. No era la velocidad de una gran ciudad persiguiéndonos, sino la velocidad del corazón de una persona que necesitaba respuestas. Y que esas respuestas llegaran tarde o temprano, podría cambiar el día, el viaje o incluso el resto de su vida. Cuando el coche llegó al hospital, lo primero que vi fue la puerta de entrada ya abierta. El personal con una silla de ruedas ya nos esperaba, no con una mirada confusa sobre dónde recoger a la persona, sino de pie en la posición adecuada, clara y lista para trabajar de inmediato. Cuando la puerta del coche se abrió, una empleada se acercó con una amable sonrisa mexicana y dijo una frase que hizo que don Rafael levantara la vista. Don Rafael, por aquí. No era un español largo y tendido, pero solo eso fue suficiente para que el paciente sintiera que no estaba siendo arrojado a un sistema extranjero frío. Estaba siendo recibido en un espacio que sabía lo que temía y que intentaba reducir ese miedo desde el primer instante. El vestíbulo del hospital era amplio, limpio y luminoso, pero lo que lo diferenciaba de muchos centros médicos era que no se sentía excesivamente rígido. Había flores frescas dispuestas de forma sencilla. La luz natural era adecuada. Los asientos estaban distribuidos en secciones con espacio suficiente. Había un silencio que no era opresivo, y todo parecía diseñado para decirle al paciente: usted sigue siendo un ser humano, no un número de ficha que se está procesando. El proceso de registro comenzó casi de inmediato. El personal tomó la información del pasaporte, revisó los síntomas iniciales y nos llevó a la sala de examen sin hacernos esperar inútilmente. Miré el reloj varias veces, porque mi profesión me había acostumbrado a cronometrar cada situación, y cuanto más miraba, más sorprendido me sentía. Todo sucedía con una velocidad precisa, pero sin que nadie se sintiera presionado hasta el punto de perder la dignidad. En Europa, había llevado a pasajeros enfermos a hospitales varias veces. Había visto planes de emergencia de muy alta calidad, pero también había visto a personas mayores sentarse a esperar hasta que sus rostros cambiaban de preocupación a agotamiento y de agotamiento a la sumisión, a un sistema demasiado grande para el ser humano. Aquí, lo que vi fue todo lo contrario. El sistema era lo suficientemente grande como para manejarlo todo, pero se inclinaba hacia el ser humano con delicadeza. El médico que examinó a don Rafael era un hombre mexicano de unos 40 y tantos años. Se presentó de forma breve y concisa, con un tono tranquilo y amable al mismo tiempo. No hizo que la atmósfera pareciera demasiado formal, pero tampoco la dejó tan relajada como para que el paciente se sintiera ignorado. Después de recopilar el historial médico inicial, explicó de inmediato que era necesario realizar un electrocardiograma, análisis de sangre y evaluar los niveles de azúcar y la deshidratación. Rafael preguntó con un tono que intentaba sonar fuerte si tardaría mucho. El médico respondió con una leve sonrisa: «Intentaremos ser lo más rápidos posible, señor, pero rápidos sin descuidar los detalles».
Recuerdo bien esa frase, porque reflejaba lo que México nos había mostrado desde que llegamos a este país. La velocidad no era el objetivo final, la velocidad era solo una forma de atención. Si una persona sufre, hacerla esperar menos es una forma de cuidado. Todas las pruebas comenzaron casi de inmediato. El personal nos llevó de una sala a otra sin que nos sintiéramos como un paquete que se transfiere. Los rostros de todos estaban serenos, sus manos se movían con precisión. Las explicaciones se daban solo cuando eran necesarias y de forma clara. No hubo suspiros hacia el paciente, no hubo irritación mezclada en las palabras, no hubo una atmósfera que hiciera sentir a las personas mayores que estaban siendo una carga para los demás. Me giré para mirar a don Miguel, el exmédico del grupo. Permaneció en silencio, observando cada paso, como alguien que usaba tanto los ojos de un familiar de un paciente como los de un experto al mismo tiempo. Su expresión cambió lentamente de la observación a la aceptación. Lo vi asentir levemente varias veces sin darse cuenta, como si una parte de él estuviera diciendo: sí, esto es un sistema real, no una ilusión. En menos tiempo del esperado, los resultados iniciales de las pruebas comenzaron a llegar. El médico nos llamó para explicarlos personalmente. No habló demasiado rápido, no usó jerga técnica para mostrar sus conocimientos, sino que tradujo la información médica a un lenguaje que las personas mayores podían entender. Rafael tenía fluctuaciones de azúcar en la sangre, junto con una ligera caída de presión debido al cansancio y la falta de descanso. Aún no era una emergencia grave, pero era necesario ajustar la medicación y cuidar la dieta durante el resto del viaje con precaución. Luego, lo que hizo que la sala se quedara en silencio, ocurrió. El médico abrió la información en la pantalla y dijo simplemente: según los datos internacionales y los documentos interconectados, he revisado la lista de medicamentos que Rafael ya usa para evitar interacciones entre medicamentos y el riesgo de cambiar el plan de tratamiento entre países. Me giré para mirar a Rafael de inmediato. Su rostro estaba lleno de incredulidad, no solo por la tecnología, sino porque en el momento en que el cuerpo de una persona está más vulnerable, que un médico no solo trate el síntoma actual, sino que también intente comprender su historial médico de vida, no es solo eficiencia, es respeto por la continuidad del ser humano. Después, una enfermera explicó pacientemente cómo usar los medicamentos y las precauciones adicionales. Los documentos se imprimieron en español fácil de leer y se escribieron instrucciones adicionales detalladas. El farmacéutico también enfatizó el horario de las dosis, la ingesta de agua y los alimentos que se debían evitar durante la estancia en México, con un tono ni brusco ni apresurado. Todo esto llevó mucho menos tiempo de lo que había esperado, pero en ningún momento se sintió que se hubieran omitido pasos. Al salir de la farmacia, miré el reloj de nuevo. Todo el proceso había durado menos de 2 horas. Don Rafael se quedó quieto un momento antes de volverse a mirar el interior del hospital, como alguien que aún no procesaba lo que acababa de suceder. Luego, dijo en voz muy baja, casi como si hablara consigo mismo más que con nosotros: esto no es solo tratamiento, es hacer que una persona no se sienta sola cuando está enferma. Nadie le respondió, porque todos sabían que ninguna palabra podría completar esa frase mejor. Mientras regresábamos al hotel, el coche estaba más silencioso que nunca, pero esta vez, el silencio no era pesado como una derrota, era profundo como la reflexión. Miguel se sentó con los brazos cruzados, mirando por la ventana durante mucho tiempo, antes de decir lentamente que había trabajado en hospitales líderes en Europa toda su vida, y lo que México le había mostrado hoy no era solo rapidez, sino que todo el sistema estaba diseñado para mantener la dignidad del paciente junto con el tratamiento. Escuché esas palabras y sentí como si las piezas comenzaran a encajar. El aeropuerto anoche no nos sorprendió solo por su rapidez. El Metrobús no nos impresionó solo por su limpieza, y el hospital hoy no nos hizo respetarlo solo por su tecnología. Lo que conectaba todo era el mismo concepto, un concepto que no dejaba atrás a los vulnerables.
un concepto que intentaba reducir las dificultades cuando los humanos son más frágiles, un concepto que no veía el sistema como una máquina para clasificar personas, sino como una estructura para sostenerlas. Cuando el coche giró hacia la zona del hotel, supe que algo en nuestro grupo había cambiado irreversiblemente. Estas personas quizás aún no admitirían directamente que se habían equivocado. Quizás aún no estaban listas para abandonar todas sus viejas identidades de inmediato, pero al menos habían visto que el país que antes consideraban solo un destino turístico tenía algo más profundo, más moderno y más humano de lo que jamás habían imaginado. Y para mí, ese fue el momento en que la palabra México comenzó a cambiar su significado para siempre. Esa tarde, después de regresar del hospital, nadie del grupo se apresuró a subir a sus habitaciones como de costumbre. Muchos se sentaron en el vestíbulo del hotel en silencio, algunos con una taza de té, otros mirando la luz del atardecer desvanecerse lentamente sobre el horizonte de la Ciudad de México. Toda la ciudad seguía brillando pacíficamente. El ruido de los coches de la carretera principal llegaba de lejos, pero no era lo suficientemente fuerte como para romper la atmósfera de ese momento. Era una atmósfera extraña, como si todos supieran que habían experimentado algo importante, pero nadie se atrevía a ser el primero en decir la verdad directamente. Me senté en un rincón del vestíbulo, observando a los pasajeros uno por uno. Quienes antes hablaban con seguridad de que su nación era el estándar del mundo, ahora estaban sentados en silencio, como quienes están reevaluando el peso de sus propias palabras. La mujer mayor de Barcelona, que había dudado si los mexicanos hablarían español, ahora sostenía una taza de agua caliente con ambas manos, mirando la superficie del té como si buscara algo en ella. Miguel, el exmédico, seguía sentado erguido, pero su mirada se había suavizado mucho, como si la experiencia de toda una vida que lo había hecho creer plenamente en un sistema, ahora estuviera abriendo lentamente espacio para una nueva verdad en silencio. En cuanto a don Eduardo, el hombre que más que nadie se aferraba a la dignidad de Europa, estaba sentado cerca de la ventana. No leía el periódico, no hacía comentarios, no intentaba liderar la conversación como antes. Solo miraba las luces de la ciudad, con una expresión que nunca había visto en él. Esa expresión no era de derrota ni de agotamiento, sino la de alguien que se para frente a una puerta que, si se abriera, podría tener que aceptar que las creencias de toda su vida nunca habían sido tan completas como él pensaba. Nadie inició una conversación durante un buen rato, hasta que finalmente, una mujer de unos 70 años de Madrid dijo suavemente: «He estado pensando en una cosa todo el camino de regreso al hotel». Todos se giraron a mirarla automáticamente. Al principio, pensé que nos impresionó el aeropuerto, porque manejó bien una emergencia. Luego, pensé que nos impresionó el Metrobús porque era limpio y ordenado. Y hoy, pensé que el hospital quizás solo tenía un estándar más alto de lo esperado. Se detuvo un momento antes de continuar, pero ahora empiezo a sentir que no son cosas separadas en absoluto. Esas palabras silenciaron la sala aún más profundamente, porque todos sabían que tenía razón. Lo que habíamos visto en los últimos 2 o 3 días no era una serie de eventos buenos y continuos por casualidad. No era un solo aeropuerto que gestionaba bien. Más bien, era el mismo aliento que fluía a través de muchas áreas de la sociedad mexicana, conectado por alguna esencia común. Miguel dejó lentamente su taza de café y habló con la voz de alguien que había reflexionado durante mucho tiempo. Como médico, siempre he visto los sistemas a través de una sola pregunta. Cuando un ser humano es más vulnerable, ¿qué hace el sistema por él? Nos miró uno por uno. La primera noche en el aeropuerto, vimos que una persona a punto de morir no fue dejada a esperar. Al día siguiente, vimos que las personas mayores no fueron agotadas innecesariamente. Y hoy, vimos que los enfermos no fueron reducidos a un número de ficha. Se detuvo brevemente. Eso no es solo eficiencia, es filosofía.
La palabra filosofía flotó en el aire con más peso que cualquier palabra anterior, porque elevaba todo el asunto del nivel de comodidad al nivel de las creencias fundamentales de la sociedad. Me giré para mirar por la ventana. Las luces de los edificios altos se hicieron más claras a medida que oscurecía. Pensé en el aeropuerto la primera noche, en la voz tranquila de la torre de control que hizo que el pánico en mi pecho disminuyera lentamente sin que me diera cuenta. Pensé en el joven mexicano del Metrobús que cedió su asiento al anciano como algo normal. Pensé en la enfermera del hospital que explicó el uso de los medicamentos a don Rafael con un tono que no le hizo sentir que era una carga. Y entonces, realmente comprendí que lo que conectaba estos eventos no era la frase buen servicio, porque esa frase era demasiado pequeña. Lo que los conectaba era que una sociedad elegía no esperar a que la compasión fuera una cuestión personal de algunas buenas personas, sino que intentaba incorporar esa compasión en la estructura de la vida cotidiana. No estoy seguro de lo fuerte que hablé, pero escuché mi propia voz en el silencio absoluto. Quizás lo que estamos viendo no es solo la cortesía de los mexicanos. Todos me miraron. Continué lentamente, escuchando mis propios pensamientos al mismo tiempo. En Europa, nos enorgullecemos de las leyes, de las instituciones, de los estándares profesionales, y realmente tenemos esas cosas. Pero a menudo, la atención a los más vulnerables aún depende de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Si tenemos suerte, encontraremos a un funcionario atento. Si no tenemos suerte, podemos ser dejados esperando. Se nos puede hablar con brusquedad, o se nos puede hacer sentir que somos una carga para el sistema. Contuve la respiración un momento, pero aquí, empiezo a sentir que la atención no se confía a la personalidad de nadie. Miré a todos antes de decir la frase que incluso yo mismo acababa de comprender plenamente en ese instante. México parece ser una sociedad que intenta hacer de la atención un sistema. Nadie me interrumpió. Don Eduardo seguía sentado en silencio, pero esta vez no evitó mi mirada como antes. Me miró directamente, con atención, como si esperara escuchar algo que él mismo aún no estaba listo para decir. Así que continué. Miren, el aeropuerto no solo tiene personal amable, sino que está diseñado para que el equipo médico llegue a los pacientes lo más rápido posible. El sistema de inmigración no solo usa tecnología, sino que usa tecnología para reducir la carga de las personas mayores. El Metrobús no solo está limpio, sino que está diseñado con rampas, señalización y un flujo de personas para que muchas personas puedan coexistir sin hacerse daño. El hospital no solo trata rápido, sino que trata sin destruir la dignidad del paciente. Bajé la voz lentamente. Todo esto no es una coincidencia, es la misma forma de pensar. La mujer de Madrid asintió suavemente y dijo, significa que aquí no esperan que la gente sea amable solo cuando se acuerdan, sino que crean las condiciones para que la gente se cuide mutuamente como algo normal, ¿así? Me volví hacia ella y respondí, sí, así es exactamente lo que quiero decir. Miguel añadió de inmediato, y cuando es normal, ya no depende del estado de ánimo de nadie. Esa frase fue como poner la última piedra en todo el cuadro. Empezamos a comprender que la verdadera fortaleza de la sociedad mexicana, en este sentido, no residía en la perfección impecable, porque por supuesto, ningún país es perfecto, sino en la dirección de la sociedad. Una dirección que elige reducir las dificultades para los humanos en lugar de obligar a los humanos a adaptarse rígidamente al sistema. Una dirección que no celebra la rapidez sin corazón, sino que usa la rapidez para aliviar el sufrimiento de la persona que tiene delante. En ese momento, Rafael, que había estado en silencio desde que salió del hospital, habló. No habló con la voz de un profesor o de una persona educada, sino con la voz de un hombre mayor que acababa de pasar por una fragilidad física. Cuando me sentí mareado en el vestíbulo del hotel, lo primero que temí no fue la enfermedad. Sonrió levemente, como alguien que acepta la verdad. Temía convertirme en un problema, temía causar dificultades a todo el grupo, temía tener que sentarme y esperar en un lugar donde a nadie le importara realmente. Se detuvo un momento.
Pero aquí, nadie me hizo sentir así. Toda la sala quedó en completo silencio. En sus breves palabras, la esencia de toda la historia estaba completa. Una buena sociedad no es una sociedad que se proclama tecnológicamente avanzada, no es una sociedad con edificios bonitos o servicios rápidos únicamente. Es una sociedad que hace que los más vulnerables no se sientan una carga para el mundo. Esa frase me conmovió tan profundamente que tuve que volver a mirar la ciudad exterior, y de repente comprendí algo sobre la cultura mexicana que acabábamos de experimentar de muchas formas tangibles, pero que aún no habíamos expresado directamente. La palabra consideración o respeto por el prójimo. Cuando estaba en el Metrobús, la vi en las actitudes de la gente. Cuando estaba en el aeropuerto, la vi en el ritmo de la disposición de los espacios. Cuando estaba en el hospital, la vi en el tono y la forma de explicar la información. Pero ahora, acababa de comprender realmente que la consideración en la sociedad mexicana no es solo una cualidad de modales. Es una base cultural que se teje en los diferentes sistemas, hasta convertirse en un diseño social. Es pensar de antemano que las personas mayores caminarán más lento, que los enfermos tendrán más miedo, que los extranjeros no entenderán el idioma, que los cansados tomarán decisiones más lentas, y que los asustados necesitan más claridad que órdenes. Cuando una sociedad piensa de esta manera repetidamente y durante el tiempo suficiente, la compasión deja de ser solo una virtud personal y se convierte en una estructura tangible. Me volví de nuevo y hablé con todos como si hablara conmigo mismo al mismo tiempo. Quizás, lo que deberíamos aprender de México no es solo cómo construir buenos aeropuertos, o trenes a tiempo, o hospitales rápidos. Me detuve brevemente, sino cómo construir una sociedad que no deja que los vulnerables luchen solos contra el sistema. Esta vez, nadie intentó refutarlo. Ni siquiera don Eduardo dijo que era solo una fachada o una excepción. Permaneció en silencio, pero la cualidad de su silencio había cambiado por completo. Ya no era el silencio de la resistencia, era el silencio de una aceptación que aún dolía, y creo que ese fue el verdadero momento en que este viaje dejó de ser una visita a un país para convertirse en una nueva mirada a nosotros mismos. No porque México intentara enseñarnos, no porque alguien viniera a decir que su país era mejor que el nuestro, sino porque la verdad, tranquila y compasiva, nos hizo ver lentamente que lo que alguna vez llamamos civilización quizás no era tan completa como habíamos creído. La noche antes de regresar, el vestíbulo del hotel estaba iluminado con luces suaves. Todos en el grupo se sentaron alrededor de la mesa del comedor en silencio. No había críticas, no había sonrisas, condescendientes como el primer día. Solo había un silencio, lleno de aceptación de lo que cada uno había visto con sus propios ojos. Finalmente, don Eduardo se levantó lentamente. Su mano se apoyó firmemente en el respaldo de la silla, como si sostuviera la dignidad que había mantenido toda su vida. Miró alrededor de la sala antes de hablar con voz firme pero ligeramente temblorosa, diciendo que toda su vida había creído que Europa era la maestra y el resto del mundo eran seguidores. Pero después de llegar a México, comprendió que el verdadero progreso no es tener poder sobre los demás, sino crear un sistema que no abandone a los vulnerables. Nadie lo interrumpió, porque esa era la verdad que todos sentían. Continuó diciendo que al regresar a España, contaría lo que había visto a su familia, amigos y sociedad. No para alabar a México de forma superficial, sino para admitir honestamente que todavía había algo que debían aprender. A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, giré la cabeza para mirar las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas bajo las nubes, y comprendí profundamente que México no nos había cambiado con grandes declaraciones, sino que nos había cambiado con su calma, su delicadeza y un sistema que hacía sentir a los humanos que siempre eran valiosos, incluso en sus momentos más vulnerables. Y esa fue la lección que nunca olvidaré.